La energía seminal no es solo biología, es la fuerza creadora del universo latiendo dentro de ti. Cuando dejas de vaciar tu vitalidad en distracciones vacías y aprendes a transmutar tu poder interior, tu mente recupera la claridad absoluta. Tu aura magnetiza la abundancia y tu autodominio destruye cualquier debilidad. El hombre que domina su pensamiento, su testosterona y su disciplina deja de ser un espectador para convertirse en el arquitecto de su propio destino. Eleva tu vibración, despierta tu maestría personal y jamás vuelvas a regalar tu esencia al mundo. La mayoría de los hombres viven atrapados en la ilusión de que el éxito externo se construye con acciones mecánicas, sin comprender que el mundo exterior es solo un reflejo exacto de la estructura mental interna. Puedes acudir al gimnasio diariamente, acumular decenas de libros de desarrollo personal o iniciar la práctica de la energía seminal con determinación aparente. Sin embargo, si la mentalidad subyacente no se transforma, los resultados jamás se sostendrán en el tiempo. La forma en que procesas la realidad y la perspectiva con la que te enfrentas a la adversidad determinan de forma absoluta si te convertirás en un hombre soberano o si permanecerás subordinado a la debilidad. En el camino del dominio de la energía seminal, existen dos configuraciones mentales fundamentales que gobiernan la conducta humana: la mentalidad de la oveja y la mentalidad del lobo. Ambas encierran lecciones valiosas, ambas conllevan consecuencias inevitables, y comprender cuándo encarnar cada una representa la frontera definitiva entre la maestría personal y la mediocrity cotidiana. El gran obstáculo de la sociedad contemporánea radica en que la abrumadora mayoría de los hombres opera desde el paradigma de la oveja. La oveja sigue a la multitud de manera irreflexiva, evita el conflicto constructivo y abandona sus metas en el instante preciso en que la incomodidad se presenta. Al trasladar este comportamiento a la disciplina de la energía seminal, observamos al hombre que inicia la práctica únicamente porque escuchó que es una tendencia popular, sin haber asimilado la razón filosófica ni biológica que la sostiene. Este individuo logra mantener la disciplina durante unos pocos días o un par de semanas. No obstante, en el momento en que la tentación o la presión social irrumpen, retorna inmediatamente al ciclo de autodestrucción. La cultura actual ha normalizado el consumo masivo de nópor y el vaciamiento diario de la fuerza vital. La oveja no cuestiona este paradigma porque asume que si la mayoría lo ejecuta, debe ser el camino correcto. Esta actitud genera una estructura psicológica frágil, dependiente de la aprobación externa y desprovista de control sobre los propios impulsos. El autodominio exige una transformación radical de la conciencia. Es aquí donde la mentalidad del lobo se vuelve imprescindible para la soberanía del individuo. El lobo representa la autosuficiencia estratégica, la disciplina inquebrantable, la sed de desarrollo y la capacidad de liderar la propia existencia sin requerir la validación de la manada. El lobo no sigue el sendero trazado por la inercia social. Cuando los impulsos primarios se despiertan y amenazan con doblegar su voluntad, el lobo no se quiebra. Transforma la presión interna en un combustible de alta intensidad para afilar la agudeza mental, la resistencia física y la templanza del espíritu. Bajo la perspectiva del lobo, la conservación de la energía seminal deja de ser un experimento temporal o un reto pasajero para convertirse en una arquitectura de vida fundamentada en el propósito. El hombre que adopta esta mentalidad no busca presumir sus días de retención ante los demás. Comprende con absoluta claridad el valor intrínseco de su sustancia seminal, el potencial transformador de su potencia interna y la fortaleza superior que se deriva de doblegar los apetitos inmediatos. La mentalidad del lobo exige avanzar con dirección propia, abriendo brecha en la maleza, aunque el entorno no entienda la naturaleza de tu búsqueda.
Sin embargo, existe una equivocación profunda en la que caen muchos aspirantes al autodominio. Creen erróneamente que se debe actuar como un lobo en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Un lobo incansable, pero carente de prudencia, puede volverse un ser imprudente, soberbio y autodestructivo. La agresión constante desplaza a la estrategia. Por otro lado, aunque la oveja suele asociarse con la debilidad en el imaginario colectivo, sus dinámicas encierran lecciones indispensables de humildad, paciencia estratégica y cohesión. La clave suprema para triunfar en la gestión de la energía seminal y en la vida misma consiste en dominar la capacidad adaptativa de transitar entre la oveja y el lobo según lo exija el contexto. Existen etapas operativas en las que las virtudes de la oveja actúan como un escudo protector frente a batallas innecesarias. Cuando la fuerza vital comienza a acumularse en el organismo tras varias semanas de retención, el incremento en la energía puede derivar fácilmente en una arrogancia desmedida. El ego desorganizado tienta al hombre a involucrarse en conflictos estériles, a sobreestimar sus capacidades y a arriesgar su estabilidad por mero orgullo. Mantener la humildad de la oveja en esos instantes críticos permite evitar la dispersión de la vitalidad y previene los errores derivados del exceso de confianza. Esta actitud reflexiva no refleja cobardía, representa una sabiduría superior orientada a reservar los recursos estratégicos para los desafíos que verdaderamente impactan el destino del individuo. El hombre sabio sabe cuándo inclinarse para aprender y cuándo erguirse para luchar. Por el contrario, permanecer excesivamente atrapado en la mentalidad de la oveja sofoca el crecimiento y condena al individuo a la insignificancia. A lo largo del camino, te encontrarás con personas que cuestionarán tu disciplina, ridiculizarán la preservación de tu sustancia seminal o calificarán tus hábitos como una privación absurda. Si respondes ante estas agresiones desde la fragilidad de la oveja, te empequeñecerás. Comenzarás a dudar de tus principios y terminarás regresando en silencio a la comodidad mediocre de la manada. En esos momentos cruciales, es obligatorio activar la ferocidad del lobo para elevarse por encima del ruido ambiental. Debes cultivar la capacidad de caminar en absoluta soledad si la situación lo requiere, plenamente convencido de la visión que has decidido edificar. El verdadero desarrollo personal ocurre cuando dejas de pedir permiso para transformar tu realidad y asumes la responsabilidad de conquistar tu potencial. La mentalidad de la oveja resulta de extrema utilidad cuando se trata de absorber conocimiento, cultivar la paciencia y ejercer la receptividad. Al iniciar el recorrido de la energía seminal, se requiere la capacidad de escuchar a quienes han recorrido el sendero con anterioridad. Reconocer que no se posee la verdad absoluta es el primer paso para la verdadera evolución. La humildad evita que la vanidad bloquee el aprendizaje. Es perfectamente válido admitir que se está en un proceso de formación, estudiar la experiencia acumulada por otros y avanzar con prudencia en lugar de precipitarse a ciegas. Sin esta dosis de humildad, incluso el lobo más fuerte terminará destruyéndose a sí mismo por pura soberbia. Sin embargo, cuando la tormenta arrece, solo la mentalidad del lobo puede sostenerte de pie. Cuando la tentación aparece en la soledad de la noche, cuando el estrés cotidiano empuja hacia la recaída o cuando el entorno social se burla de tus elecciones, la fuerza indomable del lobo debe emerger. El lobo te recuerda que la disciplina consciente es infinitamente superior al deseo pasajero. Nos enseña que la búsqueda de la maestría personal pesa más que cualquier placer instantáneo y que es 1000 veces preferible sostener la soledad con dignidad que seguir a la muchedumbre hacia el vaciamiento de la voluntad. Si analizamos el destino de un hombre que aborda la energía seminal basándose únicamente en la mentalidad de la oveja, el patrón es predecible. Iniciará con entusiasmo
porque sigue instrucciones externas de forma disciplinada, escuchará consejos y buscará hacer lo correcto. Pero ante la primera burla social, ante la tentación intensa o ante la sensación de aislamiento, se romperá por completo. Su resultado será un progreso superficial seguido de un colapso definitivo. Por otra parte, el hombre que opera exclusivamente desde la mentalidad del lobo arranca con un fuego arrollador. Avanza con intensidad destructiva, pero al carecer de paciencia y humildad, terminará sufriendo un desgaste severo, volviéndose arrogante y cayendo en imprudencias que lo llevarán de regreso al punto de partida. La fuerza, sin equilibrio, termina colapsando sobre sí misma. El individuo que logra transformar su vida mediante la energía seminal es aquel que integra ambas fuerzas de manera armónica. Sabe operar como una oveja cuando se requiere aprender, esperando con paciencia los procesos biológicos y reconociendo sus equivocaciones sin autoengaño. Y sabe convertirse en un lobo feroz cuando necesita sostener la línea de defensa frente a la tentación, impulsado por una disciplina inquebrantable y sin miedo a la soledad. Este equilibrio produce resultados permanentes. Transforma una práctica que muchos consideran un simple reto de Internet en un proceso profundo de transmutación personal. Para comprender la magnitud de este proceso, es necesario confrontar el sesgo de la sociedad moderna. Vivimos en una cultura hipersexualizada que promueve la gratificación inmediata como el fin supremo de la existencia. La narrativa dominante insiste en que el vaciamiento constante de la fuerza vital es un requisito indispensable para la salud física y psicológica. Si bien el deseo es una fuerza natural, la distorsión contemporánea lo ha convertido en un hábito compulsivo e inconsciente. La ciencia convencional a menudo desestima la importancia de conservar la esencia vital, catalogando las disciplinas ancestrales como meras supersticiones sin fundamento empírico. A pesar del escepticismo moderno, tradiciones como el taoísmo y el kundalini yoga han enseñado durante milenios que la energía sexual no es únicamente un mecanismo reproductivo o una fuente de placer sensorio, sino la manifestación más pura del yi o prana en el cuerpo humano. La sustancia seminal contiene nutrientes esenciales, minerales como el zinc, y una densidad biológica que requiere un gasto metabólico enorme para ser sintetizada. Cuando el hombre se entrega al agotamiento sistemático de esta sustancia a través de la masturbación compulsiva y el consumo de nopor, experimenta una disminución drástica en sus niveles de vitalidad física y claridad cognitiva. La neblina mental y el aletargamiento posterior al vaciamiento no son casualidades. Son el síntoma directo de un organismo al que se le ha extraído su recurso más valioso. Al interrumpir el ciclo de agotamiento, la bioquímica masculina inicia una reorganización profunda. En el plano hormonal, la preservación de la fuerza vital genera un impacto directo sobre la producción de testosterona. Durante los primeros 7 días de abstinencia consciente, los estudios observacionales y análisis hormonales registran un incremento significativo en los niveles circulantes de testosterona, alcanzando picos de hasta un 40% sobre la línea base. Este incremento inicial actúa como un verdadero chispazo biológico que revitaliza el sistema nervioso, agudiza el enfoque mental y eleva la motivación general, aun cuando los niveles de testosterona sérica tienden a estabilizarse tras este aumento inicial. El organismo no regresa al estado de depleción anterior. Lo que ocurre en realidad es una recalibración hacia un piso hormonal superior y más estable. Al no tener que reponer constantemente los minerales y la energía dedicados a la espermatogénesis acelerada, el cuerpo redirige esos recursos hacia la reparación celular, el fortalecimiento de la masa muscular, la optimización del sistema inmunitario y la densidad ósea. La modulación de los receptores de dopamina se normaliza,
devolviendo al individuo la capacidad de experimentar satisfacción ante los logros reales en lugar de depender de estímulos hipertróficos sintéticos. El equilibrio hormonal, alcanzado mediante la práctica sostenida de la energía seminal, reduce progresivamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, permitiendo que el hombre mantenga una compostura serena en situaciones de alta presión. Esta armonía interna genera una presencia imponente. El individuo proyecta una seguridad tranquila que no requiere de ostentación verbal para hacerse notar. Tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales, la energía conservada se traduce en autoridad natural, claridad operativa y una capacidad de liderazgo que la sociedad percibe de manera intuitiva. El camino del autodominio no requiere que aceptes estas afirmaciones como un dogma incuestionable. La verdadera sabiduría se valida a través de la experimentación directa en la propia existencia. Si albergas dudas sobre los efectos de esta disciplina, la estrategia más inteligente consiste en someter tu cuerpo y tu mente a una prueba personal. Comprométete a sostener la retención durante una semana, un mes o 90 días. Observa con objetividad científica los cambios en tus niveles de energía, la nitidez de tus pensamientos, la calidad de tu descanso y tu actitud ante los desafíos diarios. Permite que tus propios resultados sean la evidencia irrefutable que guíe tus decisiones futuras. Sostener la energía seminal es mucho más que abstenerse de un acto físico. Es asumir un compromiso sagrado con tu propio desarrollo, eligiendo conscientemente quién deseas ser en el momento en que la tentación toque a tu puerta. Tienes ante ti la elección deliberada, permanecer como la oveja que sigue a la masa hacia la apatía, actuar como el lobo descontrolado que termina consumido por su propio ego, o erigirte como el hombre equilibrado que domina la humildad para aprender y la ferocidad para triunfar. La verdadera transformación surge al integrar la humildad para aprender con la disciplina inquebrantable para sostener tu propósito. La energía seminal es la herramienta definitiva para reconstruir tu carácter, optimizar tu biología y asumir el control absoluto de tu destino. Comienza hoy mismo a gestionar tu fuerza vital con conciencia estratégica, eliminando los hábitos que drenan tu potencia y aplicando el equilibrio entre el lobo y la oveja en cada decisión de tu vida diaria. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: "Tiene sentido para mí". Te invito a suscribirte a este canal y formar parte de esta comunidad de hombres comprometidos con la excelencia y la maestría personal. Domina tu mente, conserva tu esencia y camina con determinación hacia tu versión más elevada.